Las sustancias conocidas como psicodélicos han tenido un resurgimiento brutal recientemente debido a nuevos hallazgos y nuevos descubrimientos. ¿Pero realmente sirven o son peligrosas estas sustancias? Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar qué es lo que sabemos acerca de los psicodélicos. Los psicodélicos, como ya vimos en un video pasado que les voy a dejar en la parte de arriba, son una serie de sustancias naturales o sintéticas que básicamente cuando las consumimos a ciertas dosis en especial, porque veremos más adelante hay las famosas microdosis que son dosis muy chiquitas, pero a la dosis tradicional van a llegar al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, y van a cambiar la percepción, el pensamiento, la conciencia, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos bastante famosos son la psilocibina, que se encuentra en varios tipos de hongos, el LSD, por supuesto, del Dr. Hoffman, una de las que se hizo famoso primero, el MDMA, y una larga lista de otras sustancias que también tienen efectos parecidos. Y recordarán también que los psicodélicos por mucho tiempo y en la mayoría de los países se consideran como drogas muy peligrosas con un alto potencial adictivo. De hecho, están catalogadas en el mismo nivel que las peores drogas que se puedan imaginar. Sin embargo, conforme se estudiaron más a fondo, se vio que realmente el potencial adictivo es muy bajito, los eventos adversos no son tan frecuentes, ahorita vamos a platicar, y no hay una dosis letal, entonces son bastante más seguros que otras sustancias que se utilizan legal y de manera ilegal en todo el mundo. Y esto llevó a que se empezara a investigar y a desarrollar un tipo de terapia conocida como terapia asistida con psicodélicos. Y esta es una terapia que, por supuesto, tiene el componente de terapia psicológica, es estar con un terapeuta y justo hablar con el terapeuta, tener una relación de confianza y profesional, pero al mismo tiempo administrar psicodélicos para potenciar el efecto de la terapia psicológica. Y esto por supuesto les sonará muy familiar porque es la manera en la que funcionan o deberían funcionar prácticamente todos los tratamientos para enfermedades mentales. Por supuesto estar con el terapeuta especialista y en muchas ocasiones utilizar algún fármaco que potencie el efecto de la psicoterapia. Entonces los psicodélicos se están empezando a integrar como una nueva herramienta para justamente el tratamiento de las enfermedades mentales. La manera en la que funciona hasta este momento es llega la persona con su terapeuta de confianza, con el que ya tiene una relación, que ya lo conoce, en ese momento en un ambiente seguro, en un espacio tranquilo, el paciente relajado, va a utilizar este psicodélico y de ahí se le va a pedir que vaya hacia adentro, interiorice, vea sus emociones, las experiencias, dependiendo qué necesite de la terapia. Va a tener la experiencia psicodélica que tiene una serie de características como, por supuesto, los cambios en la percepción de la realidad, en el estado de ánimo, incluso despersonalización, el paciente como que se ve de afuera y se cree que esta experiencia justamente psicodélica es lo que va a favorecer que los pensamientos del paciente cambien. Va a generar plasticidad, va a cambiar la manera en la que está funcionando el cerebro y por supuesto en ese momento susceptible a cambio, cuando acaba el efecto psicodélico, vuelve a entrar el terapeuta para tratar de guiar este cambio y esta experiencia hacia un paciente más saludable. Y por esto es muy importante entender que los psicodélicos no se utilizan como una terapia aislada. Es decir, no es que una persona vaya y consuma un psicodélico y mágicamente va a cambiar su cerebro hacia un cerebro más saludable. Es todo un proceso terapéutico y por supuesto tiene el potencial de no generar desenlaces positivos, sino generar desenlaces negativos. Los psicodélicos, además de que pueden tener algunas complicaciones como cualquier otra sustancia, entre ellas, dependiendo de cuál estemos hablando, pero algunos causan hipertensión, hay algunos causan malestar gastrointestinal, pero también pueden llegar a causar experiencias de alucinaciones, en ocasiones desagradables, entonces un estrés intenso por parte del paciente, y en otras ocasiones puede incluso llevar a que después de que acabó justo la experiencia psicodélica, a veces meses o años después, vuelven a tener episodios de experiencias como si fueran psicodélicas. Parecida a la psicosis y de hecho se está analizando si tal vez esta se asocie, los psicodélicos, con el desarrollo posterior de otras enfermedades mentales. Y entonces, ¿cuáles son los psicodélicos que más se están estudiando? Primero que nada tenemos el MDMA. El MDMA es un medicamento que cuando nosotros lo consumimos va a incrementar la cantidad de serotonina y dopamina en el cerebro, inhibiendo su recaptura y funciona como un secretagogo. Una vez que tenemos estos niveles altos de estos neurotransmisores, por supuesto el paciente, por las propiedades de estos neurotransmisores, nos lleva a tener una experiencia de empatía, una experiencia de contacto emocional. Podemos también accesar a memorias emocionales y estar más conectados con la percepción de las emociones que nosotros tenemos. El MDMA también causa euforia, un incremento en la empatía y también ayuda al procesamiento emocional de las experiencias.
por lo cual su principal uso en la actualidad es para trastorno por estrés postraumático y de hecho ha sido catalogado por la FDA como una terapia innovadora para esta patología. Además se está estudiando para otro tipo de ansiedades sociales, especialmente en personas neurodivergentes. Después tenemos la psilocibina, uno de los más conocidos. Este es un poco un psicodélico más puro en el sentido de que actúa sobre los receptores tradicionales 5-HT2A, que son de serotonina. Cuando activa estos receptores ya sabemos que esto genera gran neuroplasticidad y favorece los cambios en el cerebro. Además la psilocibina tiene muchos otros efectos sobre el glutamato, va a favorecer la hiperfrontalidad, que es más sangre que llega a los lóbulos frontales cerebrales, mayor interconexión de diferentes áreas cerebrales, entonces tiene muchos efectos en el cerebro. Y por este efecto tan completo y tan poderoso sobre nuestro cerebro, por supuesto la psilocibina también se está estudiando para muchas patologías. Probablemente la más importante, y de hecho ha sido nombrada también como una terapia innovadora, es la depresión resistente a tratamiento. Cuando un paciente tiene depresión severa, ya ha tomado 2 o más antidepresivos diferentes y sigue con una depresión severa, este es un paciente que ya tiene depresión resistente. Los antidepresivos tradicionales usualmente no funcionan o no funcionan tan bien en estos pacientes, por lo que la psilocibina se está estudiando de manera muy importante en estas patologías. Un poquito similar a, por supuesto, la esketamina, que es un derivado de la ketamina, que es un anestésico que también tiene efecto glutamatérgico y también tiene un efecto similar a los psicodélicos, causa despersonalización, puede llegar a causar todas estas manifestaciones que mencionábamos y que de hecho la esketamina y también un poco la ketamina se utiliza actualmente para esta depresión resistente al tratamiento. Volviendo a la psilocibina, otros de los usos que se les están estudiando es en pacientes que ya tienen una enfermedad terminal, es decir, que tristemente les queda poco tiempo de vida. Ha demostrado que en una microdosis, es decir, en una dosis mucho más baja que no genera todas las manifestaciones psicodélicas, es decir, no causa los cambios en la percepción, no causa cambios de despersonalización, etcétera, etcétera, ha mostrado beneficio en depresión y ansiedad en estos pacientes con enfermedades terminales. Y esto es particularmente interesante de nuevo porque al ser microdosis realmente tiene muchos menos efectos adversos para algunos pacientes. Además de esto, se está estudiando para muchísimas cosas, para adicciones al alcohol, a otras sustancias, anorexia nervosa, otras enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Entonces, la psilocibina es seguramente una de las que más estaremos escuchando en un futuro próximo. Finalmente, algunos otros, estos no están tan avanzados en la investigación, pero el LSD, la ayahuasca y otras sustancias también se están investigando de manera importante para diferentes enfermedades mentales, principalmente del lado de nuevo, depresión, adicciones, un poco ansiedad, etcétera, etcétera. No enfoco tanto en estos porque no tienen tanta evidencia como los dos primeros que mencioné, es decir, MDMA y psilocibina, que sí están mucho más avanzados en la investigación. Importante también, por supuesto, considerar, esto no es para todos los pacientes, hay diferentes indicaciones que tiene que cumplir un paciente para que sea candidato. Esta terapia puede ser peligrosa en algunas personas y más allá de la peligrosidad, el punto es, como hay pocos pacientes que la han utilizado, realmente hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cuál es el potencial real de abuso o de eventos adversos? ¿Realmente funciona en todos los pacientes o es un grupo selecto el que responde bien a estos fármacos? Los costos también son una consideración importante, pensando que se necesita conseguir la sustancia, que en algunos casos es natural, en algunos casos no es tan cara, pero también se necesita al terapeuta, recordando que es la terapia la base de la eficacia de estas sustancias. Van a encontrar mucha más información en la descripción de este video, donde dejo las referencias. También en este momento pueden ver a los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de $1 o de $2 y hacen posible que tengamos este tipo de videos, especialmente con temas un poco más complicados que no le gustan muchas veces a los algoritmos. Entonces agradezco muchísimo a todos estos miembros por permitirnos a través de su donación hacer este tipo de contenido y por supuesto pueden ver los videos antes, sin comerciales y permitirnos que sigamos con la labor en este canal. Muchas gracias también a todos los que vieron este video por compartirlo, suscribirse, darle like, etcétera, etcétera. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.